pues es la segunda vez que se van a enfrentar América y Toluca en una final. La primera fue en 1970-71, que fue la primera final de liguillas. Ganó la América 2-0 con goles de Reynoso, de Carlos Reynoso, del maestro, y de Horacio López Salgado. El juego de ida fue 0-0 en la Bombonera. En esa liguilla únicamente disputaron la final los dos ganadores de los grupos. En un grupo estaba el América, en otro el Toluca y fueron los ganadores. Ellos disputaron la final. Al América lo dirigía José Antonio Roca y al Toluca lo dirigía Nacho Treyes. Entonces el América le gana 2-0 y con eso inicia pues, el legado que tiene el Club América hoy día. En esa temporada 70-71 nace el americanismo, estalla el americanismo como tal, gracias a ese equipo, sobre todo gracias a José Antonio Roca, un técnico emblemático americanista, y a Carlos Reynoso y a Enrique Borja, entre otros. Esta final, aquellos detalles, cómo llegó el equipo, como dices, nace una leyenda, nace el propio americanismo. A partir de ello se construye toda esta ingeniería para hacerlo grande. A partir, bueno, ese, digamos que fue el inicio de la grandeza como tal, ¿ok? Porque el América a partir de ahí es cuando empieza a escalar poco a poco, para derrocar a un equipo que hoy en día ya es un equipo ahí de media tabla, de medio pelo, que es el Guadalajara. Pero a partir de la 70-71 es cuando el América empieza a ganar y justamente empieza el declive del Guadalajara, que desde entonces únicamente, te estamos hablando de 54 años, solamente el equipo de Guadalajara ha ganado 4 ligas. Entonces se cae dramáticamente el Guadalajara y el América empieza a subir, empieza a subir. En los 70 ganó 2 ligas, en los 80 ganó 5 ligas y ya es cuando el americanismo ya está a tope, ¿verdad? ¿Qué más recuerdos tienes o detalles al respecto curioso de aquella época, sobre todo que pasaban, por ejemplo, fue el Mundial en México, el tema del halconazo, etcétera, ¿no? Hablando en temas sociales y trascendentes, pero ¿qué pasaba en el mundo del fútbol mexicano y más en el América? Bueno, pasaba que, como ya lo dijiste, acababa de ser el Mundial México 70 y entonces había una efervescencia por el fútbol y en un estadio Azteca nuevo, prácticamente nuevo, se inauguró en el 66 y era la primera vez que el estadio Azteca iba a tener un equipo campeón, ¿verdad? Entonces, porque en el Azteca jugaban América, Atlante y Necaxa. Entonces, pues se aprovechó la efervescencia que dejó el Mundial del 70, el buen momento, el buen papel que hizo la selección nacional, es cuando nacen las idas al Ángel a celebrar, y sobre todo la demostración del mejor equipo en la historia del fútbol, que es el Brasil del 70, con Pelé, Tostado, Rivelino, Jairzinho, Gerson, Clodoaldo, Carlos Alberto, en fin. El América para esa temporada 70-71. Inicia con Luis Grill como entrenador, pero no le va bien. Y en la jornada 8 es sustituido y llega José Antonio Roca, que trabajaba ahí en las oficinas de la Federación Mexicana de Fútbol administrativamente y lo convierten en entrenador. Y vaya, hace jugar de manera formidable a un equipo que en su mayoría era nuevo, porque la renovación empezó en el torneo 69-70 con la llegada de Pichojos Pérez y la llegada de Enrique Borja y del campeón Hernández. Y luego ya para la 70-71 llega Roberto Hodge, llega Toniño y por supuesto llega el maestro Reynoso y debuta Juan Manuel Borboya y gente como Trujillo, como Antonio Zamora y en la portería que estaba el Tarzán Palacios, en paz descanse. Y luego toma la alternativa del Prudencio y el Pajarito Cortés, pues es un equipo espectacular, volador, y el Toluca, donde ya no estaba Juan Dosal, ya se había retirado, tenía a sus mejores hombres a Vicente Pereda, estaba también Albino Morales, estaba también Romero Reyes, estaba Luis Regueiro, entre sus figuras en aquel entonces. El portero era Roberto Silva, que años después fue su entrenador. Y bueno, ahora 54 años después se vuelven a ver la cara y igual que en el 70, que era una final de pronóstico reservado, pues aquí yo pienso que es una final de pronóstico reservado
con dos buenos técnicos, ambos han ganado tres ligas y pienso yo que el América tiene un poquito de mejor juego de conjunto que el Toluca. El Toluca tiene unos jugadorazos, Paulinho, Alexis Vega, Marcel Ruiz, son unos cracks, ellos tres son unos cracks, y se complementa ahí con, pues digamos que con obreros en la media cancha, con jugadores que meten el pie, los defensas centrales que son rústicos pero son fuertes, y pienso que la debilidad del Toluca está en la portería. Entonces ahí el América podría tener cierta ventaja, siempre y cuando Malagón salga en modo el Malagón que conocemos en las finales, no que salga en el modo Malagón que ha estado esta temporada cometiendo fallas inverosímiles, saliendo mal, rebotando las pelotas, pegándole mal con el pie. Vamos a ver en qué modo sale. Esperemos que salga en el modo que lo conocemos, siendo factor en las finales, Malagón. Y con Henry Martín, Álvaro Fidalgo, y por supuesto, yo pienso que la cabeza principal, que es André Jardine, pues el América tendrá oportunidad de lograr este tetracampeonato. Para muchos que no lo hemos visto, es algo maravilloso. Bueno, nadie lo hemos visto, los que estamos de los vivos, porque estamos hablando de 1928. Ujú. Entonces, por ahí una persona de noventa y tantos años, a lo mejor, ¿verdad? Pero desde 1924 a 1928, que el América fue tetracampeón, no hay que olvidar ese gran equipo, ¿eh? De los fundadores de Récord, Nacho de la Garza, ahí estaba el Oso Cerrilla, Sota, Juanito Terrazas, la Matona Esquivel, el Moco y Horacio Ortiz, en fin, un equipazo, el América de los 20. Entonces esperemos que ahora pueda, por segunda ocasión en la historia, conseguir un tetracampeonato y aparte sería el único equipo en la historia del fútbol mexicano en tener dos tetracampeonatos. Eso te iba a comentar muy importante, ¿no? Porque no se cuenta lo de esos 20. No, no los cuentan los ignorantes, ¿eh? Exacto, exacto, exacto. Eso es lo que voy, tú que eres un gran documentador en ese sentido. Platícanos por qué no se documenta como tal para que la gente lo sepa. Y también te quería preguntar, ¿André Jardine emularía a Javier de la Torre porque hizo campeón al Guadalajara? Hablando de que, bueno, fueron dos técnicos distintos, ¿no? De ese campeonismo Guadalajara, pero André Ajá. Jardine se podría contar como que emularía toda esta época, ¿no? Sí, sí, definitivamente, pues sí, si llega a ganar el campeonato se dan cuatro y claro que lo emularía, ¿verdad? Y si me preguntas por qué no lo quieren contar, simplemente porque así lo desea Emilio Azcárraga. Le conviene, así son las cosas, le conviene a Emilio Azcárraga no hacerlo público, no hacerlo a la vista de la gente, pero bueno, los que sabemos precisamente que el América tiene 20 títulos, que este torneo de liga empezó en la 22-23 y no empezó en la 43-44, ni en la 59-60, que es cuando su padre, afortunadamente para nosotros, adquirió el Club América. Por otro lado, mi querido Héctor, platícanos un poco tu parte como historiador, todo lo que has vivido. Evidentemente son muchos datos, muchas anécdotas muy valiosísimas que has de contar, pero todo esto que fundamentas tiene un propósito, ¿no? Sabemos que es muy americanista, pero Sí. esto, ¿qué podría ser para toda aquella afición, sobre todo azul crema, que se identifique, por ejemplo, contigo, con estos testimonios, con tus libros, etcétera, ¿no? Enciclopedias, que vaya y vemos tus murales, ¿no? Pues simple y sencillamente que yo estoy aquí, yo soy historiador y yo cuento la historia, yo no soy profeta, entonces a mí me gusta contar la historia y contar la historia como pasó. Yo no tengo la culpa que el América haya sido campeón en los años 20, ¿verdad? Yo no tengo la culpa que el torneo empezara en 1920, 23, 24. Yo no tengo la culpa que en la 43, 44 lo único que haya cambiado fueron los estatutos legales de la liga. Ni fue otro torneo distinto, ni jugaron con más futbolistas, ni jugaron contra conos. Lo único que cambió fueron los estatutos legales, entonces ya se registraron ante Hacienda, ¿verdad? Yo cuento la situación y para mi fortuna el América pues ganó un tetracampeonato en los años 20 y para tristeza de otros, pues los ganó también. Y claro, los ignorantes pues se trepan al barco, sobre todo los antiamericanistas, pues porque nunca van a aceptar y quieren meter en la ecuación títulos de ligas regionales que nada tienen que ver con la liga oficial mexicana, ¿verdad? Entonces, una cosa son manzanas y otra cosa son peras. Entonces, ellos quieren contar, pues que cuenten ahí los que ganaron en sus ligas regionales bien ganadas, felicidades para ellos, pero es un tono distinto, diferente. Entonces, yo nada más quiero que la gente sepa la historia
y que la gente entienda que este torneo no empezó en 1943, que este torneo empezó en 1922-23 y así son los hechos. Repito, ni es un capricho mío, ni yo hice la historia, yo nada más te las platico. Y nada más por último, Héctor, como te decía, tu anécdota, tienes muchas, pero algo que te haya marcado en toda esta documentación que te has dedicado 100%. Bueno, pues mi americanismo, precisamente, justamente a la primera final donde yo estuve presente, gracias a Dios, fue en esa 70-71, me llevaron, mi familia me llevó de chiquito, yo tenía en 1971 9 años, me toca estar presente ahí cuando Reynoso mete el gol, cuando Horacio mete el gol y cuando la América es campeón. Poco tiempo antes había estado yo ya, en mi primer partido fue un América Cruz Azul, que ganamos 3-0 en ese 70-71. Y a mí me dijeron, pues el América es el mejor. Y un mes después lo corroboré. El América era el mejor. Y desde ahí marcó mi americanismo, porque tú sabes que cuando un niño le empieza a gustar un deporte y aparte le va al equipo campeón, pues se identifica más y se siente empoderado, ¿verdad? Así me pasó a mí. Y por eso, desde ese 1970-71, soy un americanista recalcitrante. Verdaderamente soy americanista de sangre, de hueso, de corazón. Y pues aquí estoy. Perfecto. Y gana el América, ¿no? Ese tetra. ¿Sí? Pues esperemos, esperemos, el balón tiene que rodar, va a estar complicado, pero nada es imposible.